Capítulo 05. La evidencia de... La superficie del agua se agitaba, como si un pulso intermitente se transmitiera desde el barco que flotaba a la distancia. Las olas seguían golpeando contra la orilla. El sonido era aún más sutil que el de una pequeña ola. En ese momento, la superficie del agua se rompió con fuerza. ¡Puah! Mientras aspiraba una gran bocanada de aire, coloqué mi mano en la orilla. Sintiendo el doloroso peso de mi ropa que me cubría como plomo derretido, tiré con todas mis fuerzas a la chica que estaba abrazando con mi otro brazo. Asterisco. ¿Estás bien? SYR-san. Mientras sacábamos solo la parte superior de nuestros cuerpos, nos agarramos a la orilla pavimentada con rocas. Luego de darle golpecitos en su espalda mientras tosía un poco, salí del agua primero. Aunque me sorprendí y usé mucha de mi fuerza física, lamentablemente ya estaba acostumbrado a este tipo de cosas debido a mis días en la exploración del calabozo. Incluso en la expedición de antes terminamos yendo a la capital del agua. Mientras fruncía el ceño por la sensación del agua en mis zapatos, extendí mi mano y levanté rápidamente el cuerpo de SYR-san, llevándola hasta la orilla. Cayendo de rodillas a mi lado por el cansancio, apoyé su espalda mientras miraba hacia atrás. Lo que flotaba en el fondo de mi campo de visión era el Spunaqua, el gigantesco barco que era iluminado por la luz de las lámparas de piedra mágica. Incluso ahora se sacudía violentamente como para decir que la batalla aún no terminaba. A pesar de que me encontraba a bastante distancia, podía escuchar el sonido de cristales rompiéndose. Acompañado de eso, también se escuchó el grito de alguien que parecía ser golpeado. Aunque no sabía por qué Aizu-san y Ryu-san estaban allí, pero tenía que agradecerles después. Mientras sentía en mi pecho una complicada mezcla de disculpa y agradecimiento, me sentí aliviado de que los perseguidores no vinieran. El lugar donde estábamos estaba justo del lado opuesto del puente de hielo que había sido construido por la familia Freya, de espaldas exactamente al lado de las puertas occidentales de la ciudad. La orilla sin ninguna presencia humana estaba envuelta en silencio y ni siquiera las luces de las farolas la alcanzaban. Siendo así, nadie debería notar que habíamos escapado del barco. Saltando desde la cubierta, hundiéndonos hasta el fondo del agua y nadando, me hizo preguntarme cómo había llegado hasta aquí mientras abrazaba a SYR-san. SYR-san. En ese momento, noté que los hombros de SYR-san temblaban un poco sobre mi pecho. ¿Acaso estaba llorando? Cuando estaba entrando en pánico mientras ella miraba hacia abajo. Ajajajaja, como si no pudiera soportarlo más, se rió en voz alta. No pude evitar sorprenderme enormemente. El cuerpo de SYR-san se sacudía mientras se reía sin parar. Cubriendo su boca con su mano y presionando su estómago con la otra, se reía con una voz inocente que no había escuchado hasta ahora. Es la primera vez. Es la primera vez que hago algo como esto. Levantando su rostro, y mientras me miraba desde muy cerca, el rostro de SYR-san estalló en una sonrisa. Sus mejillas estaban teñidas por la emoción y sus ojos grises brillaban como estrellas. Mirando la figura de SYR-san, terminé colgando mi cabeza. Entonces, es así, una persona común absolutamente no haría algo como saltar de un barco para escapar de sus perseguidores. Seguramente confiaba en mí, pero como pensé, eso era irrazonable. Me sentí agotado y pensé que debería decirle algo a SYR-san, pero, como si fuera contagiado por ella, quien incluso ahora reía como un niño, sonreí irónicamente. ¿Puedes pararte? Sí. Mientras extendía mi mano, nos pusimos de pie juntos. Mi ropa seguía empapada, y fui atacado por el impulso de quitármela y estrujarla. Parecía que podría formarse un charco a mis pies en cualquier momento. La chaqueta que vestía me la quité dentro del agua. Como era de esperar, incluso aunque era un aventurero de segunda clase, nadar abrazando a SYR-san mientras la llevaba puesta había sido extremadamente inconveniente. Dicho eso, había olvidado en el barco la maleta donde había puesto los ítems mágicos. Sería bueno si alguien la recuperara. En el momento en el que sentía la desagradable sensación del chaleco adhiriéndose a mi cuerpo, y estaba quitando mi flequillo que colgaba hasta alrededor de mis pestañas, noté algo que hubiera sido mejor no notar. La figura de SYR-san quien estaba parada frente a mis ojos. Naturalmente, el vestido que llevaba puesto estaba mojado. La delgada tela que absorbió agua hasta su límite se adhería a su fascinante cuerpo. La línea de sus muslos, la delgadez de su cintura, la forma de su ombligo, e incluso su ropa interior de un suave color melocotón que cubría su pecho bien formado. Probablemente porque también había perdido su bolero dentro del agua, el contorno de sus delicados hombros podía verse claramente. Las gotas que fluían por su cuello desaparecían en el fondo de su espalda. Me sonrojé y me quedé sin palabras. El cuerpo de SYR-san que aún goteaba agua era puro, pero extrañamente cautivador. Se podría decir que su belleza deslumbraba. Desvié la mirada nerviosamente. Sin notar mi vacilación,
SYR San tocó su propio cabello y suspiró de alivio al sentir que el adorno que compramos aún estaba ahí. Con eso, se quitó sus zapatos de tacones empapados en agua y los enganchó con su dedo medio índice en la parte interna del talón, y entonces... Bel-san, vamos, tenemos que alejarnos de aquí. Hacia un lugar donde nadie nos encuentre. Dijo eso aparentemente aún queriendo disfrutar de su tiempo de libertad. A pesar de que escapamos después de tanto esfuerzo, no puedo dejar que nos acorralen otra vez. Había varias cosas que quería decir, pero esa opinión era aproximadamente correcta. Claramente los perseguidores no eran solo los que abordaron el barco. Tal vez porque los que estaban en el Spunaqua también se dieron cuenta de que desaparecimos, de alguna manera sentí que se habían agitado. Lo que sea, ya que terminó así, solo tenemos que ir. Dándome la vuelta, seguí detrás de SYR San quien subía las escaleras del dique inclinado como si bailara. Mezclándonos en la oscuridad, nos alejamos de ese lugar. Por. Ambos corrimos por el camino de adoquines. Buscando y eligiendo lugares sin presencia humana, avanzábamos sin rumbo fijo. Si no había presencia humana, naturalmente las farolas desaparecían. En algún momento, solo nos iluminaban la luz de la luna y las estrellas. Sus delgadas piernas emitían un pequeño sonido de golpeteo y corría más y más hacia adelante como una niña. Te lastimaras si corres descalza, le grité desde atrás. En ese momento me llevarás en tu espalda, una voz alegre como esa regresó. Abriendo sus brazos, giraba mientras corría, y mirándome mientras la perseguía, sonrió pareciendo feliz. Como si delirara por la fiebre, como si incluso su aliento agitado fuera hermoso, se comportaba como quería. Nadie la cuestionaba, nadie la interrumpía. Las estrellas bendecían su libertad. Su figura bañada por la luz de la luna era hermosa, como un espíritu. O posiblemente, como una diosa inocente que acababa de nacer. Como si fuese tentado por ella, continué persiguiéndola. En el mundo de la noche de luna azul, solo nosotros corríamos. Finalmente. Es aquí, como si despertáramos de un sueño, nos detuvimos frente a esa escena. Frente a nosotros había un gigantesco puente de piedra. Su largo superaba fácilmente los 60 m y su ancho tenía unos 10 m. Debajo de los muchos arcos que sostenían el puente, la corriente de agua fluía produciendo unos débiles sonidos. El puente, que había sido construido con un sinnúmero de piedras cortadas, seguramente parecía solo un puente viejo y ordinario, si no tuviera 31 estatuas alineadas sobre él. Todas eran estatuas de héroes. El puente de los héroes. Nosotros los aventureros, no, todos los habitantes de Horario, lo llamábamos así con respeto. La cronología de aquellos que, apostando sus propias vidas en la antigüedad, continuaron luchando para bloquear el gran agujero. En realidad, las estatuas que se alineaban en este puente eran las figuras de los grandes héroes que se volvieron la piedra angular de la humanidad. El puente de los héroes, en donde se colocaron estatuas en reemplazo del monumento negro como el del cementerio de los aventureros, fue construido antes del comienzo de la era de los dioses. Ataques de monstruos, desastres naturales, guerras entre personas, aunque fue destruido un sinnúmero de veces, sin falta alguien reconstruiría este puente y las estatuas, por lo que continúa hasta el día de hoy, como si dijeran, no dejes que nuestro orgullo se pierda. SYR San y yo atravesamos las torres del puente hechas de piedra y dimos un paso hacia el puente de los héroes. Sobre el puente, donde no había lámparas de piedra mágica, los rostros de los héroes solo eran visibles gracias a la luz de la luna. Las estatuas estaban erigidas sobre los parapetos a la izquierda y la derecha a intervalos regulares. Incluso dentro de los héroes que vivieron en Horario, estos 31 fueron quienes obtuvieron los más grandes y magníficos logros. El orden estaba dispuesto de forma aleatoria sin relación con el año de su muerte, y dentro de ellos también estaba el caballero Furlan, el descendiente del emperador Lobo Saruón, la emperatriz de las Amazonas Ebelda, el lord no muerto Garzanef, la lanza hegemónica Sid, de la dinastía de los espíritus, Sfir, la santa de los altos elfos de edad desconocida, Seldia. Al lado de la imagen de muchos héroes, estaban añadidos los grandes espíritus que los ayudaron en sus hazañas. El puente de los héroes, vine hace mucho tiempo. Bel-san, ¿también viniste antes? Sí, algunas veces, pero, cuando vine, había muchas personas, ¿cierto? Yo también, es la primera vez que veo el puente de los héroes tan tranquilo. La ubicación del puente era en el distrito comercial y en el lado opuesto del mercado. Estaba distanciado de la calle principal animada con el festival y aún más alejado del bullicio de la fiesta. En la orilla opuesta del puente, la calle brillaba deslumbrantemente debido a un sinnúmero de luces, como si fuera un mundo diferente. Solo estábamos los dos en el puente de los héroes, cubierto de silencio. Sin hablar, miramos hacia las estatuas y caminamos hacia el frente, hasta que llegamos allí. En el centro del puente,
Nos detuvimos frente al héroe parado allí, una espada larga, una armadura ligera, una larga bufanda. No había ningún espíritu. Miré hacia el rostro de este hombre quien era admirado como el héroe más fuerte incluso dentro de la larga historia de los héroes, y murmuré su nombre, gran héroe Albert. Miré con dureza la figura del héroe que estuve investigando hace 6 días, buscando una relación con Aizuzan. La hazaña del gran héroe Albert era sinónimo del final de la antigüedad, su vida y muerte eran el preludio de la era de los dioses. Escrito en el párrafo final de Oratoria del Calabozo, era una leyenda indestructible. La hazaña que realizó fue repeler al dragón negro. En ese momento, cuando debido a la calamidad negro azabache que nació desde el gran agujero, todas las cosas, todas las personas, todo lo que existía en esta tierra era destruido, Albert luchó solo y lo ahuyentó, a cambio de su propia vida. El rey de los dragones que perdió un ojo por la espada del héroe, el dragón de un ojo, lanzó un rugido hasta el punto de estremecer el mundo y se marchó volando hacia el lejano continente del norte. No se sabía si era porque admiraron su hazaña o posiblemente temieron la existencia de un final viviente. Un tiempo después de que el dragón negro se marchó, los primeros dioses descendieron al mundo inferior, abriendo las cortinas de la era de los dioses que continúa incluso ahora. En otras palabras, Albert le puso fin a la antigüedad y conectó el destino del mundo inferior a la nueva era. En consecuencia, todos lo reconocen como el héroe más fuerte. Como pensé, no está aquí. En el pedestal de la estatua donde estaba registrado el nombre de Albert, su otro nombre, el nombre de rey mercenario Wulfstin, no estaba. ¿Quién demonios eres? ¿Qué relación tienes con Aizuzan? Cuando estaba mirando la escultura que, sin importar cuánto pregunte, no me respondió, SYR San hablo. ¿Te interesa el gran héroe Sama? Ah, sí, había algo que estuve investigando un poco. Escuchando su pregunta, no pude responder hábilmente al instante. Mirándome fijamente, SYR San continuó sus palabras. Belsan, ¿lo sabes? ¿El por qué no colocaron ninguna escultura frente al Bersama en el puente de los héroes? Siguiendo la mirada de SYR San, me di cuenta, dentro de las esculturas que deberían estar erigidas a intervalos regulares en los parapetos a izquierda y derecha, en el centro del puente, es decir, solo enfrente de Albert no había un héroe. Estaba vacío, como si dijera claramente que aún no existía alguien que poseyera los requisitos para pararse frente a él. El mundo quiere un héroe. En ese momento, esas palabras hicieron estremecer mis oídos. Sonaba como fuera la voz de otra persona y no la voz de SYR San. A horario que Albert Sama protegió al mismo mundo inferior, esta vez el último héroe lo salvará. Último héroe. El último héroe que derrotará al dragón de la antigüedad, en el momento en que ocupe ese lugar vacío, el puente de los héroes finalmente estará completo. Esas palabras, ese significado, lo comprendí frente al gran héroe, para enfrentar al gran héroe que dio fin a la antigüedad, y dio inicio a la era de los dioses. Para heredar el deseo que él dejó, quien estará de pie frente al héroe más fuerte que protegió el mundo, no será otro que el último héroe que salvará el mundo. Quizás ese era el deseo irrompible desde el primer momento que continuó desde el primer héroe, su anhelado deseo, la paz verdadera, superando al final viviente, un futuro lleno de luz. La tierra del comienzo, donde los héroes se dispersaron, la tierra de la promesa, donde el héroe nacerá. El susurro que salió desde sus labios desapareció en el viento. Las palabras y pensamientos que sentí durante la elegía nuevamente volvieron a mi mente. Belsan, ¿crees que los héroes existen? Justo cuando me quedé mirando la estatua por un tiempo, cuando mis pensamientos se dirigieron hacia los héroes, me di la vuelta sorprendido ante la pregunta de Sir San. Al venir aquí, siempre tengo una extraña sensación. Me pregunto si los héroes existen, ayudando en cualquier cosa, salvando cualquier cosa. Me pregunto si existirá uno que pueda cumplir también mi deseo. Mientras caminaba con sus pies desnudos, cruzó por delante de mi campo de visión. Entonces, SYR San se giró hacia mí. Yo quiero un poder. Mi irreemplazable héroe. Poder. Sí, un héroe, que solo me pertenezca a mí. Cuando murmuré la palabra desconocida, SYR San sonrió. A pesar de que ese no era el caso en absoluto, esa sonrisa de alguna manera parecía solitaria. Siempre estoy pensando. Estaría bien si lo encuentro. Nuestras miradas se cruzaron, sus ojos grises me miraron. Ante esa mirada perdí el aliento. Sus ojos que miraban en mi dirección, como si demandaran algo, me hicieron vacilaron terriblemente, no queriendo darme cuenta de ese algo, intentando desesperadamente no notarlo, mi corazón gritaba. Mis pies no se movían. No podía avanzar ni retroceder, como si solo las agujas de nuestros relojes no avanzaran, como si estuviéramos detenidos. Y entonces, en el momento en que mis labios intentaron decir algo, el viento sopló.
Asterisco Kusun asterisco. Se escuchó un lindo estornudo. ¿Estás bien? Sí, parece que mi cuerpo se enfrió. ¿Estás completamente empapada? Por supuesto que sucederá. Mientras le gritaba sin pensar a ese Y-R-San quien lo dijo como si nada, me acerqué corriendo hasta su lado. Yo también estaba empapado de la misma forma, así que no tenía ropa que prestarle. Cuando intenté proponerle ir hacia un lugar donde pudiera cambiarse rápidamente al verla frotarse sus brazos. Bel-san. ¿No está volviéndose ruidoso por allí? Al darme vuelta instantáneamente en la dirección que señalaba, y agudizar mis oídos que se habían reforzado con mi aumento de nivel, sin duda pude escucharlo. Busquen a ese Y-R-Sama. ¿Aún debe estar por los alrededores? Sin ninguna duda esas eran las voces de nuestros perseguidores. Vamos a escapar, ese Y-R-San. Sí, pasamos demasiado tiempo en el Puente de los Héroes. Si seguíamos así, ¿nos encontrarían? No podíamos estar parados aquí despreocupadamente. Tirando de la mano de ese Y-R-San, salí corriendo hacia las torres del puente que estaban en la dirección opuesta de donde vinimos. Pero ¿a dónde demonios debemos ir? ¿Un lugar donde pueda cambiarse de ropa y poder hacer que los perseguidores de la familia Freya pasen de largo? ¿Realmente existía un lugar como ese en los alrededores? Bel-san, por favor déjamelo a mí. Tal vez sintió mi agonía. Cuando me di la vuelta, vi una sonrisa confiable en el rostro de ese Y-R-San. Tengo una idea, de verdad. Sí, confié en ese Y-R-San y diciendo, cuento contigo, le pedí que me guiara. Pensándolo en retrospectiva, lo que ese Y-R-San mostró era, sin duda, la sonrisa de un diablillo. Por. Avanzando por un callejón, el lugar al que ese Y-R-San me llevó era una posada desordenada. Ese Y-R-San pidió una habitación individual. En esa habitación, existía solo una cama. Ese Y-R-San me dijo, sí, Bel-san, cuando grité sin poder contenerse más, cubriendo mi boca con sus dedos. No es un sí, lo que dirías en esta situación. ¿Es porque soy tan idiota que dediqué demasiada de mi conciencia a la existencia de nuestros perseguidores? ¿O posiblemente debería maldecir mi indecisión por solo creer en ese Y-R-San pensando, no, de ninguna manera, no haría algo así, no, cierto, y no decir nada? En todo caso, los dos solos en la habitación. Pero no se puede evitar, ¿verdad? Si seguimos escapando así, nos atraparán, además de que atraparemos un resfriado. Aún así, pensé que era una buena idea. Ellos no pensarán que entraríamos a una posada como esta después de todo. Al escuchar a ese Y-R-San decir eso como si nada, mis ojos se abrieron como platos. El lugar al que ese Y-R-San me trajo era una posada para comerciantes que estaba en la parte exterior del mercado. Como su nombre lo indicaba, originalmente era una posada que usaban los comerciantes viajeros. Pensándolo normalmente, un aventurero y una chica de la ciudad no la usarían en primer lugar, un hombre y una mujer completamente empapados. A primera vista sabrías que existen circunstancias especiales, pero el posadero enano no la alquiló sin problemas. Parece que, de una forma u otra, en la ciudad laberinto tales circunstancias especiales eran innumerables. La habitación era de madera. Con una construcción simple, había pocos muebles comenzando por una lámpara de piedra mágica que estaba sobre la mesa, pero anticipándose a que sería usada por comerciantes, aunque estrecha, tenía una ducha exclusiva. Y entonces, al lado de la pared, estaba una única cama. Antes esa cama que exudaba una excesiva sensación de existencia, mi vacilación no se detenía. Cuando me preguntaba si no había otra elección, es decir, cuando comenzaba a actuar de forma sospechosa, ese Y-R-San señaló la ventana. Desde el espacio entre las cortinas pude ver a los miembros de la familia Freya vistiendo sus equipos negros. Mientras corrían rápidamente, se gritaban entre sí, búsquenlos, deben estar cerca, ahí. Tragándome mi grito, cubrí mi boca y me alejé de la ventana. Cuando me di cuenta de que solo podía aceptar la situación, me quedé de pie congelado. Después que fluyó una atmósfera extraña por un tiempo, ese Y-R-San quien estaba parada justo a mi lado, habló. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ese Y-R-San giró su cabeza y me miró por encima su hombro. Frente a nosotros había una cama. Era una simple cama demasiado estrecha para que durmieran dos personas, pero no era como si no pudiéramos entrar. Mirando atónito la cama, regresé mi mirada hacia ese Y-R-San. Sus vibrantes y pequeños labios se abrieron ligeramente. A pesar de que absolutamente no era algo así, por alguna razón, me pareció terriblemente erótico. Repentinamente una gota cayó, desde su cabello gris empapado, cayó hacia su vestido. Bajando mi mirada como si fuera atraído por ella, vi su ropa interior que ahora podía verse claramente. Me puse rojo como un idiota. Por favor, ve a tomar una ducha primero.
Cuando me di cuenta, ya estaba dándole la espalda y grité. Había un claro temblor en mi voz. También quise decir, estoy bien con ir después, así que por favor caliéntate primero, pero no pude decir esas palabras. Después de un momento, entiendo. Con esa respuesta, su presencia se alejó de mi espalda, y luego se escuchó el sonido de la puerta de la ducha abriéndose y cerrándose. Mis hombros tensos se relajaron un poco. Sin embargo, con el sonido del roce de la ropa que podía escuchar claramente, y el sonido del agua de la ducha salpicando que comenzó a resonar de inmediato, nuevamente mi tensión volvió. Olvidando incluso sonrojarme, mis pensamientos se quedaron en blanco. Se cambio de ropa. Tengo que preparar un cambio de ropa. Solo pude pensar en eso dentro de mi cabeza que no trabajaba bien. Naturalmente no traíamos ropa de reemplazo. Aunque nos calentáramos con el agua caliente, no tendría sentido si no nos cambiábamos la ropa. ¿Tendríamos que envolvernos en la sábana con nuestros cuerpos desnudos? Pateando lejos esos pensamientos estúpidos, me apresuré a salir nerviosamente. En el instante en que salí de la habitación, no me olvidé de cerrar con llave. Estaba agradecido de que, al ser una posada para comerciantes, la puerta tuviera una cerradura. La única parte tranquila en un rincón de mi mente se sintió aliviada. Si alguien más invadiera la habitación ahora, no podría perdonar a Belcranel de por vida. Bajé hacia el mostrador del primer piso sin hacer ningún sonido. Mientras que hacía sonar la campanilla, mi conciencia estaba en nuestra habitación. Si alguien se acercara a nuestra habitación, calculé que podría correr hasta allí en 2 segundos. Siendo un aventurero de segunda clase, podría hacerlo. Podría volverme una bestia conejo a la velocidad del sonido. Le pedí al propietario, quien finalmente salió, que nos alquilara un cambio de ropa, y antes de que mostrara una expresión fastidiada, golpeé sobre el mostrador todo el dinero que traía desde mi bolsillo. Con solo eso, el propietario enano sin decir nada sacó 2 cambios de ropa desde el fondo. Trayendo la ropa de cáñamo, regresé a la habitación. Abrí la cerradura y volví a cerrar después de entrar. Más allá de la delgada pared que nos separaba, aún resonaba el sonido de la ducha. Dejando sobre la cama el cambio de ropa, y sin preocuparme de que estaba mojado, me senté en una silla. Mi cuerpo parecía ya no tener fuerzas. A pesar de que ni siquiera habían pasado 3 minutos, sentí que lo más agotador que había sucedido hoy. Inclinándome hacia adelante sobre la silla de espaldas a la ducha, crucé mis manos y miré al piso. No, solo podía mirar el piso. Debía enfrentar la situación actual pronto. Pasaré aquí la noche, con ese San. En un instante, la sangre se reunió en la parte superior de mi cuello. No, no era necesario, ¿verdad? No estaría bien si luego de que ese San salga y le entregue el cambio de ropa, le diga, bien, supongo que me voy, y salga solo. Lo pensé, pero si realmente hiciera eso, siento que sería quemado hasta la muerte por el maestro sin ninguna duda. El maestro es un maestro 9 después de todo. En primer lugar, ¿hasta cuándo era efectiva la cita en el Festival de la Diosa? Estaría bien si dejo arbitrariamente a ese San. Está bien que pisotee la feliz sonrisa, que no había visto antes, de esa persona. Además, ahora que había tomado el objetivo de escolta de la familia Freya, yo y la familia Estia tendremos un mañana. Sin importar hacia dónde escape, no tendría significado. Pero, hoy es el Festival de la Fertilidad, ¿cierto? María Ocasán dijo que hoy es el día donde nacen la mayor cantidad de niños en el año. Repentinamente, la inocente voz de Fina pasó por mi mente. Detente. No digas cosas extrañas. No te hagas extrañamente consciente. No extiendas presagios extraños. Esos pensamientos inútiles giraban en mi cabeza. A pesar de saber que no era momento para esas cosas, mis ideas no se ordenaban. Llegando al camino de la confusión, solo me quedaba pedir la opinión de las personas más experimentadas en la vida, rogándole por palabras de ayuda a mi maestro que estaba dentro de mi corazón, y a mi abuelo que me crió. ¿Qué demonios debería hacer? Si eres llevado a una posada, deja tu cuerpo al flujo dócilmente. No, déjate comer dócilmente. ¿Por qué lo corregiste? Bel, corre, corre, corre por la escalera a la adultez, arde y corre hacia arriba. 9 Elfo super genial, en kanji. Detente, abuelo, era inútil. No servía ni siquiera como referencia. Ante esas respuestas que la propia persona absolutamente diría, abracé mi cabeza con ambas manos. De cualquier manera. No debo volverme extrañamente consciente. Después del asunto de Aruime-san, debería haberme hecho insensible a cosas como esta, no debo pensar demasiado en ello. En primer lugar, ese San no debería tener motivos ocultos. Para recuperar mi espíritu del principio,
comencé a recordar los nombres de los monstruos del calabozo como si fuera una oración, Nembutsu, de los que se habla en el lejano oriente, Goblin, Kobold, Jackbird, sombra de guerra, lagarto del calabozo, hormiga asesina, conejo aguja, orco, IMP, minotauro, 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 minotauro. Justo después, el sonido de la ducha se detuvo. Dejando escapar esa voz extraña, mi cuerpo saltó, con esa postura medio levantada, y me di la vuelta, solo para escuchar un crujido. La puerta de la ducha se abrió un poco. Bel-san. ¿Tienes un cambio de ropa? Sorprendido, agarré la ropa sobre la cama y corriendo, se la entregué a la mano cubierta de gotas de agua que se extendía desde la abertura de la puerta, y entonces, en el instante que se lo entregué, pude ver sus ojos grises detrás de la puerta. Su clavícula y su piel ligeramente sonrojada como un huevo. Caminé de regreso sin decir nada, dándole la espalda. Ni siquiera era necesario mencionar el color de mi rostro. Cuando estaba sin moverme en ese lugar, y luego de que pasara un tiempo, ella salió. Bel-san, ya está libre, entraré. Aún con mi mirada pegada al piso, y sin poder mirarla a los ojos, pasé junto a ella y entré a la ducha. En el interior hecho de piedra simple, estaban las huellas del agua salpicada y la toalla que acababa de usar estaba hermosamente doblada. La ropa que se había quitado no estaba en ninguna parte. Quitándome mi ropa empapada, la tiré al piso. Girando la válvula conectada directamente al mecanismo de piedra mágica del agua caliente, abrí completamente la ducha. El agua fluyó desde mi cabeza. Particularmente, es imposible que intentara hacer algo extraño. Solté ese murmullo dentro de las gotas que salpicaban, convenciéndome a mí mismo. Continué bañándome, no con agua caliente, sino con agua fría, y pude calmar mi corazón. Por alguna razón sentía que me habían tendido una trampa, haciéndome perder la compostura sin querer, pero particularmente no era un problema. Eran medidas de emergencia inevitables. Había estado quedándome a dormir fuera constantemente, pero mañana me disculparé con Kami-sama y los demás desesperadamente, cediéndole la cama a ese griega de Rezan, dormiré en el piso. Si lo comparamos con el 37º piso de los pisos profundos, incluso el frío piso era un paraíso. A pesar de que pensé eso, secando mi cuerpo, me cambié de ropa y abrí la puerta. Ese griega de Rezan, que estaba sentada en el borde de la cama, levantó la cabeza. No estaba vistiendo nada en la parte inferior de su cuerpo, y llevaba una holgada camisa de cáñamo botona enfrente. Sus muslos, que parecían suaves, y sus delgadas piernas se extendían desde el dobladillo de la camisa de cáñamo. Como era natural, no llevaba ropa interior. ¿Qué pasó con la ropa? El pantalón, no pude ponérmelo. Es holgado y se cae. Mentira. Cuando pensé eso, me di cuenta. Por estar demasiado nervioso, le entregué el cambio de ropa para hombres. Lo que yo estaba vistiendo ahora era el de mujer. Odiando mi cuerpo delgado que encajaba incluso en una talla para mujer, maldije desesperadamente mi propio error. Ese griega de Rezan tenía su cabello suelto. Su cabello gris, que normalmente tenía atado detrás, perdió sus restricciones y fluía por su espalda. Sorprendió porque su cabello era más largo de lo que pensé, me quedé viéndolo fascinado, y mi pecho se descontroló. Su figura, que la hacía parecer una persona diferente, o posiblemente porque esa era la verdadera ese griega de Rezan, se volvió terriblemente difícil respirar. Ese griega de Rezan. Dormiré en el piso, así que la cama es tuya. No quiero. ¿Dormimos juntos? Imposible. ¿Por qué? Porque es imposible después de todo. ¿Por qué? Yo seré regañado por Kami-sama. Pero si duermo sola en la cama, probablemente moriré por el sentimiento de culpa. Eso es mentira. Incluso yo mismo no sabía de qué estábamos hablando. Yo estaba parado y ese griega de Rezan estaba sentada en la cama, dejando una pequeña distancia entre nosotros, yo mirando hacia abajo y ella mirando hacia arriba. Nuestras miradas se cruzaron. ¿No te vas a sentar? Viendo que seguía parado sin moverme, dijo con voz preocupada. Le di un vistazo a la silla. El vestido mojado estaba colgado como para que se secara. No podía usarla. Doblegado por su mirada de color gris, me senté a su lado. Sin embargo, puse una distancia innatural entre nosotros. No me harás nada. Sentí que mi corazón dio un vuelco. ¿Es ese griega de Rezan? ¿Qué estás diciendo? No te entiendo. Actuando como un niño tonto, dije con voz temblorosa. El silencio una vez más envolvió la habitación. Fuera de la ventana aún continuaba el festival de la diosa y las risas de las personas, el sonido de los instrumentos, el sonido de los fuegos artificiales, podían escucharse ligeramente. En este momento extrañaba el bullicio que estaba en ese lugar distante. Ahora, en este momento, me asustaba el hecho de ser consciente de ella como mujer. Sentí que eso era sinónimo de ir en contra de mí mismo.
Como si mi calificación para pensar en alguien desapareciera para toda la vida, es lo que pensé. SYR-san, porque, después de hablar hasta allí y titubear terriblemente, exprimí las palabras. ¿Por qué propusiste que tuviéramos una cita? Pregunté lo que no debía preguntar, a pesar de que solo había una razón para una cita. Aún así, estaba intentando buscar otra razón como si me aferrara a ello. Antes de que mi corazón me recriminara, es un acto de lo más bajo. SYR-san, respondió, porque quería transmitirte, que me gustas. Quería hacerte saber cuánto me gustas. No, después de sacudir un poco su cabeza, ella murmuró. Quería probarlo. Antes de que pudiera preguntar de vuelta. Asterisco cric asterisco. La cama crujió. Cuando levanté mi rostro sorprendido, SYR-san se había acercado hasta estar frente a mis ojos, y me empujó hacia abajo, cayendo de espaldas sobre la cama. En un instante el techo llenó mi campo de visión. En el instante en que comprendí la situación, reflexiva e incondicionalmente, intenté levantarme inmediatamente, pero como para detener al aventurero del Cranel, una mano fue colocada suavemente en mi hombro. Ese peso que estaba temblando ligeramente, para mí hoy se sintió más pesado que cualquier cosa. Apoyándome en un codo, levanté mi espalda a medio camino, mis ojos se abrieron ampliamente, y escuché un nuevo crujido. La cama hizo un crujido mucho más fuerte que antes, y ella se acercó a mí apoyándose en sus manos y rodillas. Quiero probarlo. Con sus ojos temblando, colocó una de sus manos en mi mejilla y con una voz que parecía desaparecer, repitió las mismas palabras. Su rostro estaba en una posición en la que, si me movía un poco, podría tocarlo fácilmente. Cuando estaba completamente en blanco, sus pequeños labios aparecieron en mi campo de visión. Si esto no es algo como amor, sino como si temiera las palabras que seguían. O posiblemente como si ella misma no lo entendiera. Junto con una respuesta que no se convirtió en palabras, intentó cubrir mis labios. En ese instante, mi anhelo dorado pasó por mi cabeza. No podemos. Sujeté sus hombros con mis manos. Levantándome con solo los músculos de mi abdomen, aparté su rostro delante de mis ojos. No debía ir con el flujo, no podía permitirme algo como eso. No podía darle la espalda a mi anhelo, porque, si lo hacía, ella y yo seríamos lastimados. Si cometía un error aquí, en algún momento sin falta, habrá una ruptura entre nosotros. Y lágrimas terminarán cayendo de esos ojos grises. Consolida tu determinación. Sin importar si la desilusionaba. Estaba bien incluso si me insultaba. Ahora, aquí mismo, mientras mi rostro se distorsionaba por lastimarla, detendré sus actos. Su cabello gris que se sacudía cubrió sus ojos, cayendo sentada sobre mis muslos, bajo la mirada en silencio. Su flequillo que ahora colgaba sobre su rostro no me dejaba ver su expresión. Después de un instante de profundo silencio, un momento que se sintió eterno, levantó su rostro. No me rechaces. Al mismo tiempo, una luz plateada brilló en sus ojos grises. Acéptame. En el instante en que miré esa luz a corta distancia, mi cuerpo convulsionó como si fuera a romperse. No, no es eso. Mis latidos estaban alterados. Así como las personas no podían resistirse contra la divina providencia de la naturaleza, todo mi cuerpo intentaba someterse a esa luz de plata. Mientras mi estaba rígido y sin poder respirar, otra vez acercó su rostro, colocando sus manos en mi pecho, otra vez intento comprobar con sus labios. Sin embargo, el texto sagrado grabado en mi espalda ardía como si se resistiera a algo. Aunque mi cuerpo deseaba someterse, solo ese anhelo no se desvaneció. Mis ojos se distorsionaron con angustia y murmuré, SYR-san. Llame su nombre, como si les demandara a los ojos frente a mí. En ese momento, el cuerpo de SYR-san se estremeció, como si por él fluyera una descarga eléctrica. Parecido como si reaccionara al nombre de Sir, o posiblemente, al mirar su propio rostro que se reflejaba en mis ojos. SYR-san retrocedió de repente. Sus ojos que brillaban con luz plateada regresaron a su luz opaca y como si estaba sorprendida e incrédula por lo que acababa de hacer, abrazó sus finos brazos con ambas manos. No puedo, no debe ser así, no es Sir. SYR-san murmuró algo, y entonces, distanciándose de mí, me dio la espalda. Sir-san, date la vuelta. Por favor, no me veas, te lo pido. Me suplicó con una voz a punto de desaparecer. Luego de mirar su espalda por un tiempo, me di la vuelta justo como me dijo. Abrazando mis rodillas sobre la cama, encogí mi cuerpo. Desde el exterior de la habitación el ruido del festival no se detenía. Se escuchaba como si estuviera riéndose de nosotros ahora. Después de eso, ¿cuánto tiempo pasó? Bel-san. ¿Qué? SYR-san dijo lentamente.
Prometo no hacer nada que no quieras. Así que, ¿podemos dormir juntos? Por. La tenue luz de las lámparas de piedra mágica desapareció y el interior de la habitación se oscureció de repente. Solo la luz que parpadeaba fuera de la ventana en el fondo de las cortinas iluminaba la habitación. SYR San y yo estábamos acostados espalda con espalda en la estrecha cama. No podía dormir. Naturalmente, SYR San estaba muy cerca. Su calidez estaba justo a mi lado. Parecía que podía sentir la respiración y los latidos de mi compañera como si los tuviera en mis manos. Bel-san, sí, ¿te desilusioné? No. No me desagradas, ni nada de eso. A pesar de que no debería ser así, por alguna razón, sentí que dije algo cruel. Entonces, ¿no quieres un amante? ¿A qué viene eso tan repentinamente? Los niños del orfanato parece que quieren un papá y una mamá. Por eso te pregunto qué clase de historia es esa. La atmósfera se destruyó en un instante. Regrésame mis remordimientos. Esta persona no había reflexionado en absoluto. Cuando repliqué sin quererlo, pude escuchar el sonido de alguien dándose la vuelta sobre la cama. Y entonces, envolvió sus brazos alrededor de mi cuerpo. Mi cuerpo se puso rígido sin querer y SYR San pegó su frente en mi espalda. Aún no puedes mirar hacia aquí. Intenté voltearme, pero fui detenido antes. Con sus brazos alrededor de mi abdomen, el cuerpo de SYR San que estaba pegado al mío se movió muy ligeramente. SYR San, hace un rato dijiste que no harías nada. Hace frío. Por eso, sus manos que me rodeaban estaban claramente frías. Pero, cuando incluso así intenté deshacer su abrazo, una voz de crítica se transmitió junto con la sensación de sus labios frunciéndose contra mi espalda. A pesar de que te abrazaste con Rayu. Un gemido se escapó de mi boca. Probablemente todos los que eran atrapados cometiendo adulterio soltarían un gemido como ese. ¿Lo escuchaste de Rayu-san? No. No escuché nada de nadie. Pero lo supe por tu reacción de ahora. Desde que regresaron de los pisos profundos, su actitud siempre fue extraña después de todo. Después de escucharla, no pude evitar dejar escapar una sonrisa vacía. Estaba muy decepcionado de mí mismo por ser atrapado tan fácilmente. A pesar de que Rayu es una persona muy importante para mí, hicieron cosas indecentes, ¿verdad? No las hicimos. Probablemente hicimos cosas arriesgadas, pero no hicimos cosas extrañas en absoluto, de verdad, de verdad. Entonces, tampoco me las harás a mí, ¿cierto? No lo haré. ¿Por qué? ¿Por qué? Dices. Habiéndome quedado sin palabras, tras dejar pasar un tiempo, pude responder. Porque tú, eres tú, SYR San, no puedo hacerlo. Seguramente no había sido una respuesta aceptable. SYR San puso más fuerza en los brazos que me rodeaban. Tonto. Bel-san, eres un tonto. ¿A qué viene eso, tan de repente? Tonto, tonto. Mientras decía sus quejas, frotaba su frente contra mi espalda. Sin poder hacer nada más, la dejé hacer lo que quisiera. Con mi brazo de almohada, solo podía mirar la pared al lado de la cama. Tonto, sus murmullos cada vez más pequeños, se impregnaban en mi espalda junto con su aliento. Justo como una niña, hoy, realmente, vi muchas cosas que no conocía de SYR San. El sonido de mis latidos acelerados no disminuía, pero la atmósfera de antes se había desvanecido, lo sentía por SYR San, pero yo estaba aliviado. La relación entre nosotros terminó sin ningún cambio, estaba aliviado por eso, intentando no pensar en lo cruel que era eso. SYR San, porque, a mí, mientras vacilaba, cambié de opinión y pregunté lo mismo que hace un rato, aún empujando su frente contra mi espalda. SYR San respondió en voz baja, porque pensé que junto con otras personas, al igual que Rayu y las demás, era imposible. Igual. ¿Qué quieres decir? Un niño como tú no lo entenderá en toda tu vida. Declaró como si estuviera dejándolo de lado forzosamente, pero después de que pasó un tiempo, susurró a mi espalda. Incluso yo misma, no lo entiendo. ¿Por qué estoy así de desesperada? ¿Desesperada? Sí. Para que no te escaparas de mi mano, perdiéndome a mí misma en ello, me esforcé, lo deseé. Fragmentos de palabras se desvanecían, golpeando en mi espalda y cayendo. Era casi como una canción para niños, pero no para mí, sino que parecía ser para la propia SYR San. Ya veo, por eso yo, te. Sus pequeños murmullos se interrumpieron allí. Desde mi espalda se transmitió la sensación de sus párpados cerrándose. No podía escuchar su respiración dormida, pero solo pude entender que esta noche no se despertaría frente a mí, mirando hacia abajo su delicada mano que me abrazaba con fuerza, y mientras sentía en mi espalda su calidez, también cerré lentamente mis párpados. Estaba muy cansado.
En cierto sentido, mucho más que al tener una aventura en el calabozo. Siendo abrazado por ella, lentamente caí dormido, por. Y entonces, pudo escuchar respiración del chico mientras dormía. En el momento que la larga aguja del reloj dio 2 vueltas, Sir abrió lentamente sus ojos. Para no dejar que el chico despertara, sacó sus brazos que lo abrazaban y levantó solo la parte superior de su cuerpo de la cama. Seguramente estaba exhausto. No se dio cuenta que Sir se levantó. No, quizás confiaba inconscientemente en ella. Confiaba en la chica que le prometió que no haría nada. Su inocente rostro dormido era tan odiosa y amorosa que ni siquiera pudo tocar su cabello o sus mejillas. La luz de la luna entró por la ventana, iluminándola. La luz efímera parecía informarle que el tiempo ya pasaba de la medianoche. Ningún carruaje vendría a recogerla. Mirando una última vez el rostro del chico, Sir murmuró en voz baja: «Mañana, si nos encontramos de nuevo, en ese momento». Solo la luz de la luna escuchó la continuación de su susurro. Sin hacer ningún sonido, se bajó de la cama y pasando su brazo por el vestido que aún no se había secado, terminó sus preparaciones y abandonó la habitación. Nunca miró atrás de nuevo. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.